Me desperté de pie. Mis ojos se abrieron de repente y mis piernas se debilitaron cuando comencé a tropezar. Entré en pánico cuando sentí que caía hacia adelante. Instintivamente extendí la mano para agarrar lo más cercano que tenía a mano, que resultó ser la camisa del tipo que estaba frente a mí. «Oye, fíjate», exclamó molesto, aunque el hombre misterioso me agarró del brazo y del hombro antes de ayudarme a estabilizarme. «Sé que estás en pánico, pero ¿estás bien?», preguntó con simpatía. Sí, eso creo», respondí con labios temblorosos mientras intentaba orientarme. «De acuerdo, mantén la calma. Y hagas lo que hagas, por favor no cruces las líneas blancas», instruyó. Yo no entendí lo que quería decir, pero luego ajusté mis ojos y examiné la escena a mi alrededor, y vi lo que era una visión del mismísimo inframundo. No había visto el rostro del hombre que me había ayudado, pero cuando miré hacia arriba, pude distinguir la parte de atrás de su cabeza en la oscuridad, y me di cuenta de que se había dado la vuelta después de ayudarme, ahora mirando hacia adelante. La oscuridad me rodeaba por todas partes, pero había una tenue iluminación en el suelo sobre el que me encontraba. 2 líneas de luz blanca a aproximadamente 1 metro de distancia, una a mi izquierda y la otra a mi derecha. Recordé lo que el hombre me había dicho un momento antes, advirtiéndome de que no me saliera de estas líneas. La verdad es que no tenía ni idea a qué se refería, pero de alguna manera me di cuenta de que probablemente era un buen consejo. Sería un gran tonto si no lo hiciera. Giré la cabeza hacia un lado, miré por encima del hombro del hombre que iba delante, y vi una fila de personas paradas frente a él. Una larga fila de figuras sombrias que se extendía en una sola fila a lo largo de varios cientos de metros. Todo en lo que parecía ser una ligera pendiente, una pendiente elevada. Todos estaban dentro de las 2 líneas blancas que parecían funcionar como una especie de iluminación de emergencia, y en la parte superior de la fila habían figuras no identificadas, y había una puerta de luz brillante, casi cegadora. Era una especie de faro literal en un mar de oscuridad, invitando, reconfortando y ofreciendo un rayo de esperanza en lo que, de otra manera, parecía una situación realmente peligrosa. No entendía qué era este lugar, ni por qué estaba aquí, pero en ese momento creí que la brillante luz blanca que tenía delante era una especie de salvación. Había docenas, no, tal vez cientos de personas en la cola frente a mí, y no podía pasarlas sin salirme de las líneas blancas. Sacudí la cabeza, experimentando una ansiedad casi paralizante, mientras mi mente se apresuraba a encontrarle sentido a esta inexplicable situación. Abrí mis labios secos y luché por hablar, dirigiendo mi aterradora pregunta al hombre anónimo frente a mí. ¿Qué es este maldito lugar? ¿Cómo es que llegamos aquí?, pregunté. No giró la cabeza para verme, pero el hombre sí que sí respondió. ¿Ves la luz blanca al frente de la fila, chico?, preguntó con una voz sorprendentemente tranquila. Sí, ajá, confirmé nerviosamente. Bueno, tan solo mira detrás de ti y te sorprenderás, instruyó. Estaba aterrorizado, pero necesitaba saber la verdad, así que giré la cabeza, asegurándome de mantener el equilibrio y permanecer dentro de las líneas mientras lo hacía. Directamente detrás de mí había una mujer de aproximadamente 1,60 de alto. Apenas podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero en cualquier caso tenía la cabeza gacha y parecía inconsciente. Ella estaba durmiendo mientras estaba de pie, tal como lo había estado yo momentos antes. Supuse que esto era lo mismo para todas las personas en la fila, y que todos estábamos inconscientes cuando nos trajeron acá. Pero, ¿quién nos había hecho esto? La pregunta más importante, ¿por qué? Decidí que esto era una pregunta para más tarde,
Supongo que debería haber prestado más atención a la mujer dormida detrás de mí, y si lo hubiera hecho, seguramente habría reconocido a la joven, pero mi atención se centró en la escena más allá de ella. Pronto me di cuenta de que estaba parado en medio de una larga cola que se extendía por al menos varios cientos de metros, y luego descendía en una pendiente. Al final estaba el polo opuesto a la luz que tenía adelante. Al final de la línea había un remolino de color rojo carmesí, un portal aterrador hacia Dios sabe dónde, tan vil y siniestro que no podía soportar mirarlo por más de unos segundos. Si la luz que teníamos ante nosotros ofrecía esperanza y salvación, entonces el remolino rojo sangre seguramente representaba perdición y desesperación, y su mera visión me heló hasta los huesos. Me puso la piel de gallina. Me di la vuelta murmurando una blasfemia en voz baja mientras mi cuerpo temblaba. Oh, maldita sea, por favor, que sea un sueño, que sea una maldita pesadilla, pensé. Oh, chico, se pone peor. Mira hacia adelante. El hombre que iba delante dijo siniestramente. Moví la cabeza una vez más y vi que se desarrollaba una escena realmente aterradora. Supongo que otro hombre se había despertado repentinamente como yo, pero no reaccionó bien a su entorno. Observé con horror y asombro cómo la figura oscurecida tropezaba, maldiciendo mientras adelantaba el pie y salía de las líneas blancas. Entonces alguien más en la cola intentó detenerlo, extendiendo la mano para agarrar al hombre desorientado mientras gritaba: «¡No lo hagas, hombre! ¡No podemos salir de la cola, pase lo que pase!». Pero fueron los esfuerzos de la persona bien intencionada en vano, ya que el hombre que estaba tratando de salvar ignoró la advertencia, apartando su mano mientras gritaba: «¡Aléjate de mí, maldito monstruo!». Y luego cruzó la línea de su derecha con ambos pies y salió a la oscuridad. Digo oscuro, pero aún podía distinguir su forma una vez que cruzó la línea. Era un tipo grande, de más de 1,90 de altura y bien formado. Supongo que no se asustó fácilmente y pensó que podría encontrar una salida, pero no llegó muy lejos. Supongo que estaba a unos 10 metros cuando lo atraparon. Afortunadamente no podía ver mucho en la penumbra, y todo sucedió demasiado rápido. Pero las criaturas que emergieron del vacío negro eran horribles demonios parecidos a diablillos del tamaño de hombres adultos, pero con ojos que ardían en un tono rojo mortal. Tenía garras y dientes como los de unos depredadores más letales. Habían 3 monstruos en total, y todos rugían como leones, moviéndose tan rápidamente mientras rodeaban al hombre condenado, y lo desgarraban finalmente con sus largas y afiladas garras. La víctima gritó de absoluto horror mientras los monstruos le desgarraban la ropa y la piel. Luego el pobre horrorizado intentó luchar y regresar a la relativa seguridad de la cola, pero pronto fue derribado y gravemente herido por un profundo corte en la espalda. Incluso entonces él no se rindió, arrastrándose por el duro suelo mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Sin embargo, ninguna persona intentó alcanzarlo, ya que todos permanecieron congelados en sus lugares. Por supuesto, no lo logró. Un momento después, uno de los demonios lo agarró por las piernas, alejando su cuerpo de la línea mientras gritaba e intentaba en vano clavar sus uñas en el suelo. Al poco tiempo, los monstruos y sus víctimas desaparecieron en la oscuridad. Ya no podíamos verlos, pero sí que podíamos escuchar cómo el cruel ataque llegaba a su horrible conclusión. El hombre condenado gritó más y más fuerte mientras sus atacantes depredadores gruñían con alegría sádica, y luego escuché los espantosos sonidos de la piel desgarrándose, los huesos crujiendo, y finalmente, lo que solo puedo suponer que fue el ruido de los monstruos dándose un festín con su carne aún calientita. «¡Oh no! ¡Santo cielo! ¿Pero qué sucedió?», yo dije en voz alta. Me dieron náuseas, sentí que me iba a enfermar, pero no salió nada.
El pánico pronto se extendió por toda la línea cuando la gente reaccionó ante la cruel matanza que acabábamos de presenciar. Algunos se deterioraron hasta convertirse en gritos histéricos, mientras que otros tantos cayeron sobre sí mismos, gimiendo o rezando en voz baja, pero todos estuvieron de acuerdo con algo: no debíamos salirnos de las líneas blancas, bajo ninguna manera. Salir de la cola significaba una muerte segura, mientras que dentro de las líneas estábamos a salvo. Bueno, al menos por ahora. Me estremecí mientras intentaba aceptar la violencia extrema que acababa de ver. Parecía como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. O tal vez esto era solo la percepción de mi cerebro. En cualquier caso, mi mente estaba ahora acelerada y quería hacer 100 preguntas a la vez. Noté cómo el hombre frente a mí apenas había reaccionado ante el salvaje ataque. Era como si hubiera esperado que esto sucediera. También recordé cómo me había ayudado cuando me desperté por primera vez, pero todavía no podía ver su rostro, e incluso ahora él no se daba la vuelta. Este sujeto fue quien me advirtió sobre las reglas, y ese simple consejo probablemente me había salvado mi pellejo. Sin embargo, tenía la clara sensación de que el hombre sin rostro sabía más sobre nuestra situación de lo que había compartido hasta este punto, y por eso estaba decidido a hacerle más preguntas. Pero antes de tener la oportunidad, un suave grito detrás de mí me perturbó. Salté en estado de shock y me di media vuelta, casi accidentalmente poniendo mi pie derecho sobre la línea antes de detenerme. Una vez que me giré, vi a la mujer detrás de mí caer lentamente. Yo extendí la mano para atraparla, agarrando su esbelto cuerpo y ayudándola a ponerse de pie. Sentí una familiaridad mientras la sostenía en mis brazos. Quizás fue su olor, quizás mi memoria muscular, pero luego levantó la cabeza y me miró a los ojos. Y casi salté fuera de mi piel una vez que vi su rostro. ¿Ajá? ¿Sandy?, dije asombrado, como si mis ojos me engañaran. ¿Josué?, respondió débilmente mientras abría los ojos y poco a poco se adaptaba a nuestro nuevo entorno. Vi su cabello oscuro recogido en un moño, su piel suave y sus expresivos ojos verdes. Supe que efectivamente era ella, Sandy. En la presencia de Sandy en este reino infernal llevó el horror que sentía a un nivel completamente nuevo. Me aferré al cuerpo de Sandy mientras ella recuperaba la compostura, y continué haciéndolo hasta que pudo sostenerse por sí misma, y todavía estaba pensando en qué decir mientras la miraba a los ojos asustados, y una avalancha de viejas emociones regresaron a mí, algunas buenas y otras no tanto. Al final solo pude repetir el consejo crucial que me habían dado. Oye, Sandy, préstame mucha atención, ¿quieres? No te salgas bajo ninguna manera de estas líneas. Hagas lo que hagas, mantente dentro de aquí. Sandy me miró confundida y yo estaba preparado para una serie de preguntas de seguimiento que probablemente no podría responder. Pero antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar, el hombre frente a mí habló y preguntó: Oigan, ¿ustedes dos acaso ya se conocían? Sí, Sandy y yo, bueno, teníamos un periodo de salidas juntos. Vaya, esto sí que es interesante, respondió el hombre sin dar más detalles. Todavía estaba mirando hacia adelante, y por eso no pudo haber visto a Sandy caer en mis brazos. Debió haber estado reaccionando al sonido de nuestras voces y escuchando nuestra conversación. Mientras tanto, Sandy se adaptó a nuestra aterradora situación mirando hacia la luz y hacia el vórtice. Su reacción fue muy parecida a la mía cuando vi su rostro contraerse de horror y confusión. ¿Dónde estamos?, preguntó mirándome en busca de respuesta. Eso es lo que estoy tratando de descubrir, respondí antes de volverme hacia el hombre que estaba delante. Oye, psst, amigo, ¿sabes nuestros nombres? ¿Qué tal si tú nos dices el tuyo?, le dije. El hombre todavía se negaba a girar la cabeza y no habló durante mucho tiempo, pero finalmente respondió a mi pregunta y dijo: Pueden llamarme Milo. Ok, está bien, Milo, un gusto en conocerte.
respondí vacilante. Este nombre me sonó en algún lugar del fondo de mi mente, pero no me detuve a pensar en ello. Bueno, Milo, ¿qué tal si nos cuentas qué diablos está ocurriendo?, exigí. ¿Qué te hace pensar que yo sé algo?, respondió crípticamente. Creo que sabes más de lo que dejas entrever, le dije. Después de todo, tú me hablaste de las reglas. Ok, me parece algo entendible. Sé algunas cosas, pero no soy el amo de todo. Milo admitió. Hizo una pausa antes de continuar. Es solo que te despiertas en esta maldita fila, parado entre las líneas blancas. Ya sabes lo que sucede cuando te sales de ellos. Tú lo atestiguaste. Sandy no lo hizo, al menos todavía no. Agradecí que se hubiera ahorrado la visión de la salvaje matanza. Oye, ¿qué son esas cosas allá afuera?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Milo se encogió de hombros, pero aún así no se dio la vuelta. No puedo decirlo con seguridad. Podrían ser demonios, monstruos, alienígenas o mutaciones genéticas, quién sabe. Al final, realmente eso no importa, ¿cierto? Sé que habitan en la oscuridad que nos rodea y lo ven todo. Por alguna razón no pueden estar dentro de las líneas. Estaremos a salvo de ellos mientras permanezcamos en la cola. Pero si entramos en sus dominios, bueno, ellos nos cazarán y harán lo que quieran con nosotros. Me giré hacia Sally y vi el miedo en sus ojos. Esa es una mirada que no había visto en mucho tiempo y esperaba no volver a presenciar nunca más. Puse una mano sobre el hombro de mi ex para consolarla, pero ella me empujó y me vi obligado a recordar por qué habíamos roto en primer lugar. Sin embargo, dejé esto en el fondo de mi mente y me concentré en mi inquisición sobre el hombre sin rostro que tenía delante. Entonces, ¿estamos atrapados aquí?, pregunté con miedo. La desesperación ahora era evidente en mi voz. Oh, no. Me temo que no lo entiendes, amigo. La cola no permanecerá estacionaria. Cuando suenen las trompetas, bueno, debemos avanzar uno a la vez. Milo respondió en un tono casi frívolo. ¿Y cuándo suenan las trompetas? ¿Qué diablo significa todo? Lo pensé por un momento antes de darme cuenta de las implicaciones de lo que Milo estaba diciendo. ¿Quieres decir que avanzaremos hacia la luz?, pregunté esperanzado. Sabía poco sobre nuestra situación, pero seguramente la luz blanca al principio de la cola era nuestra oportunidad de salvación. Sí, ya lo he dicho. Eso es lo que sucede. Pero hay un problema, dijo Milo. ¿Qué quieres decir?, exigí con enojada frustración. Oh, chico, lo descubrirás muy, pero muy pronto. Fue la típica respuesta evasiva de Milo. Abrí la boca para hablar, pero luego lo escuché. Las trompetas resonaron desde Dios sabe dónde, un sonido ensordecedor y aterrador que surgió de la oscuridad, aparentemente rodeándonos por todos lados. Tanto Sally como yo caímos de rodillas, cubriéndonos los oídos con las manos en un esfuerzo inútil por ahogar el horrible estruendo. Sentí que la presión aumentaba dentro de mi cráneo y pensé que mi cabeza iba a explotar, pero afortunadamente las trompetas se detuvieron después de unos momentos, y luego la línea comenzó a moverse. Miré hacia adelante y vi la figura al frente de la cola saliendo a la luz, su silueta oscura sumergida mientras levantaba los brazos y gritaba en glorioso éxtasis, permitiendo con gusto que el portal lo transportara a otro reino. Y con eso se fue, liberado de esta pesadilla y seguramente ahora a salvo de los monstruos que habitaban en este oscuro infierno. ¡Guau! Expresé con asombro. Pero como nos había advertido Milo, había un grave problema. De repente escuchamos un grito espeluznante detrás de nosotros, un grito de horror abyecto emitido por alguien en peligro de muerte. Rápidamente giré mi cuello y vi como Sandy ya estaba mirando en esa dirección. Mis ojos abrieron de horror cuando vi al hombre al final de la fila. Su cuerpo estaba siendo absorbido físicamente por el remolino de color rojo carmesí. Continuó gritando mientras le metían las piernas hacia adentro, y pronto estuvo hasta la cintura extendiendo la mano desesperadamente y clavando las uñas en la tierra helada debajo de él. Por favor,
¡Ayúdenme! ¡Tengan piedad!, gritó. Había una mujer delante de él en la fila y, hay que reconocerlo, intentó ayudar. Se agachó y le agarró la mano con firmeza, pero la atracción del vórtice infernal era demasiado grande. En cuestión de minutos ella perdió el control sobre él y el hombre fue succionado a través del portal. Recuerdo muy bien la expresión de su rostro un segundo antes de desaparecer en el abismo. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca estaba congelada en un grito silencioso y luego, ¡pum!, desapareció. La mujer de mediana edad y ligeramente gorda que había intentado salvarlo, de repente gritó cuando algo dentro de ella simplemente se rompió. «¡No puedo hacer esto! ¡No puedo estar aquí!», ella exclamó, y antes de que alguien tuviera la oportunidad de detenerla, la asustada mujer hizo lo peor que pudiera imaginar. Pasó sobre la línea blanca. No pudimos hacer nada más que observar cómo la pobre mujer intentaba correr hacia la oscuridad. Inevitablemente no llegó muy lejos. El ataque no se desarrolló como la vez anterior. No fue atacada por una pandilla de monstruos salvajes. Oh, no, sino que se enfrentó a una sola criatura que de repente emergió del negro abismo para bloquear su camino. La mujer simplemente se congeló, deteniéndose en seco mientras miraba fijamente los ardientes ojos rojos del monstruo. Parecía incapaz de escapar o luchar. Era como si la bestia la tuviera bajo su terrible trance. Yo me quedé boquiabierto al observar la escena irreal. Por un momento pensé genuinamente que ella podría estar bien, y que el monstruo realmente la dejaría pasar y vivir. Pero entonces, en una sola acción rápida y brutal, la bestia levantó su musculoso brazo y golpeó con su garra, cortando fácilmente la yugular de la mujer. Se agarró la garganta mientras la sangre brotaba de la herida abierta, y pronto se desplomó pesadamente en el suelo. Su cuerpo continuó retorciéndose mientras ahogaba con su propia sangre, pero un momento después la bestia se inclinó y agarró su cabello, arrastrando a la mujer que moría lentamente hacia la oscuridad. ¡Oh, Dios mío!, Sandy maldijo en voz baja, y yo no pude pronunciar una sola palabra. Esta era la segunda persona que veía masacrada por los monstruos que acechaban en las sombras, pero no fue más fácil. Murmullos de miedo y algún grito ocasional se extendieron a lo largo de la línea, mientras los presentes reaccionaban ante los horrores que acabábamos de presenciar. Aquellos que no habían visto las muertes de primera mano, sin duda, se enteraron de ellas a través de sus vecinos en la fila, y luego el pánico se extendió como la pólvora. Aún así, noté que Milo no había reaccionado en absoluto ante el derramamiento de sangre. Aún así supuse que debía tener ojos en la nuca, y tal vez ya había visto todo antes. Sin embargo, nuestro misterioso compañero pudo darnos una especie de explicación. «De acuerdo, este es el truco del que te estaba hablando. Dejan pasar a una persona hacia la luz cada vez que suenan las trompetas, pero hay un precio a pagar. Uno entra en la luz y luego el vórtice lo toma a uno al final de la fila. Dar para tomar, así es como funciona». De repente sentí frío por todas partes. Estaba seguro de que la temperatura había bajado desde que recuperé la conciencia por primera vez, aunque esta era la menor de mis preocupaciones mientras mi cerebro exhausto intentaba procesar lo que Milo acababa de decir. Estoy seguro de que Sally estaba haciendo lo mismo, ya que permaneció en silencio por un momento, aunque podía escucharla chasquear la lengua, un hábito que hacía cuando estaba nerviosa o quizás estresada. Miré hacia adelante y hacia atrás, confirmando una vez más que estábamos aproximadamente en medio de la larga fila de personas en fila india. Si lo que decía Milo era correcto, una persona alcanzaría la salvación con cada golpe de la trompeta. Mientras que otras, simultáneamente, sería absorbida por el olvido, o lo que sea que hubiera al otro lado de este maldito portal. Suponiendo que este retorcido proceso continuara, la línea se iría acortando gradualmente a medida que más personas abandonaran esta tierra de sombras, y entonces, al final nosotros también descubriríamos nuestro destino. Sentí una vil náusea en la boca del estómago mientras todo mi cuerpo temblaba. No supe qué decir a continuación,
pero fue Sally quien rompió el silencio. «Oye, Milo, ¿ese es tu nombre real?», gritó por encima de mi hombro. Vi a Milo asentir en señal de afirmación, pero aún así no se giró para observarnos. «Sabes, todavía no has respondido la pregunta de Joshua. No nos dijiste dónde estamos, ni por qué estamos aquí». Milo resopló antes de responder. «Ay, carajo, como dije, no lo sé todo, pero supongo que he sido consciente de nuestra situación por más tiempo que ustedes dos. Durante este tiempo se me ocurrieron un par de teorías». «¿Cómo cuáles?», preguntó Sandy. Me di cuenta de que se estaba volviendo cada vez más impaciente. Llevábamos 2 años separados y no habíamos hablado en tanto tiempo, pero verla de nuevo en esta situación peligrosa y aterradora me hizo dar cuenta de que todavía sentía algo por ella, aunque fuera muy pequeño. Milo finalmente respondió en un tono natural, sin ninguna emoción evidente en su voz mientras hablaba. «Bueno, una posibilidad es que hayamos sido secuestrados o raptados por alguna persona o personas maliciosas. ¿Qué es lo último que recuerdan antes de despertar aquí?». Intenté pensar y me di cuenta de que había un vacío inexplicable en mi memoria. A ver, recuerdo haber estado conduciendo, dije con incertidumbre, y luego, ¡pum!, todo se volvió negro. Esto no tenía sentido. ¿Había tenido un incidente? ¿Un choque? Si es así, ¿por qué no recuerdo un choque o una colisión? «Sí, yo también tengo el mismo recuerdo», Sandy murmuró nerviosamente. La miré confundido solo para descubrir que ella no me miraba a los ojos. Esta revelación me confundió aún más. Sandy y yo no habíamos estado juntos, ni siquiera nos habíamos visto en 2 años. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ambos estuviéramos involucrados en accidentes automovilísticos exactamente al mismo tiempo? Y toda esta conversación me recordó al incidente que había llevado a nuestra ruptura en primer lugar. Estoy seguro de que ella estaba pensando lo mismo, pero ambos habíamos prometido no volver a hablar de esa noche nunca más. «Entonces, si fuimos raptados, ¿quién nos contiene? ¿Y por qué nos hacen esto?», Sandy continuó. «Ding, ding, ding, ding. Esa es la pregunta del $1.000.000, Sandy», Milo respondió. «Creo que podrían ser aliens o tal vez el gobierno que lleva a cabo un experimento. Quizás un multimillonario enfermo que tortura a gente por diversión. Pero por supuesto, existe otra posibilidad, una que tiene un origen más sobrenatural y oscuro». Miré la parte de atrás de la cabeza de Milo con asombro, irritado porque no podía ver su rostro y decir si hablaba en serio o quizás no. Hubo una pausa tensa mientras esperaba que Milo diera más detalles, pero para mi sorpresa fue Sandy quien habló a continuación. «¿Quieres que estemos muertos? ¿Que todas las personas en la fila que han fallecido y están atrapadas entre el cielo y el infierno suceda algo malo?», dijo siniestramente. Sus escalofriantes palabras flotaron en el aire mientras considerábamos la aterradora inferencia. «Es una posibilidad que se me ocurrió», Milo respondió desapasionadamente, dando a vida la terrible teoría. «Entonces, si realmente estamos sin vida, y si la luz blanca significa salvación, mientras que el remolino significa condenación eterna, ¿esto debería ser, bueno, el más allá o qué?», continuó Sandy. Milo no respondió a su pregunta, pero la conclusión a la que había llegado Sandy parecía obvia. Aún así había algo que simplemente no podía entender ni encajar. «Pero las personas que están al frente de la fila tienen garantizada la salvación, mientras que las personas que están detrás seguramente serán absorbidas por el infierno. ¿Por qué algunos se salvan y otros están condenados?», exclamé. Esperé una respuesta. Por un momento después las trompetas volvieron a sonar, obligándonos a taparnos los oídos e imposibilitando seguir conversando. Por supuesto, todo en ritual se repitió, cuando una figura solitaria caminaba alegremente hacia la luz mientras el pobre tonto de atrás era arrastrado, gritando de horror abyecto mientras el vórtice se lo llevaba. Todos nos quedamos perplejos. La fila se había cortado un poco, y ahora estaba claro para todos los que estaban en la fila lo que estaba sucediendo aquí. El miedo en el aire helado era palpable, y pronto la fila de atrás de nosotros se sumió en el pánico y el caos. Escuché gritos y alaridos.
mirando hacia atrás por encima del hombro para ver violentas peleas estallando, mientras almas desgraciadas intentaban abrirse camino y poner la mayor distancia posible entre ellos y el vórtice. Bueno, no hace falta decir que los resultados fueron trágicamente inevitables. Las líneas blancas estaban a un solo metro de distancia como máximo. Si la gente hubiera sido más cooperativa, podrían haberse superado unos a otros y reorganizar la fila de manera más sensata, pero nadie quería quedarse al final de la cola cuando el polvo se calmó, por lo que estallaron peleas, luchas desesperadas que resultaron en que varias personas fueron arrojadas fuera de las líneas a ambos lados. Por supuesto, los monstruos estaban ahí esperando. Una docena o más de demonios emergieron de las sombras, rugiendo con furia mientras sus ojos rojos ardían con hambre intensa. La escena que siguió, fue mucho peor que cualquier cosa que habíamos visto hasta ahora, cuando monstruos voraces desgarraban con avidez a sus víctimas, casi indefensas con garras y dientes. No podía soportar mirar y me di la vuelta, pero todavía podía escuchar los gritos y los horribles sonidos de desgarros. Afortunadamente, la masacre terminó pronto. Supongo que los que estaban al final de la cola se dieron cuenta de que era inútil tratar de abrirse camino, y se quedaron dentro de las líneas donde los demonios no podían alcanzarlos. Pero de repente un pensamiento horrible cruzó por mi mente, y me giré para hablar con mi exnovia. «Oye, Sandy, ¿quién está detrás de ti?», pregunté presa del pánico. «Muy bien, hay una mujer detrás de mí, pero aún no se ha despertado. Tiene la cabeza gacha y los ojos cerrados», respondió. «Uf», suspiré aliviado pensando que Sandy estaba a salvo, al menos por un momento. «¿Y tú, Milo?», dije dirigiendo mi pregunta al hombre sin rostro delante de mí. «No te preocupes por mí. Yo me sé cuidar por mí mismo», él respondió con firmeza. Yo no tenía dudas de que ese era el caso, y por supuesto, Milo estaba delante de nosotros en la cola. Ninguno de nosotros dijo nada durante un tiempo, pero una vez más nuestra atención se centró en el frente de la fila, donde hubo un acontecimiento inesperado y desgarrado. Escuchamos los sonidos de una discusión de las dos personas que encabezaban la cola, un hombre y una mujer, por el sonido de sus voces, al parecer. Su conversación fue silenciosa al principio, pero pronto se hizo más fuerte, lo suficiente como para que pudiéramos escucharlo a unos cientos de metros de distancia. No sé si ambos se conocían fuera de este inframundo, pero estaban teniendo una acalorada discusión, con el hombre queriendo actuar y la mujer en contra. Finalmente el hombre gritó desafiante y gritó: «¡Al carajo! No esperaré ni un momento más. Estoy pasando, así que déjenme pasar». Con eso vi al hombre cargando hacia la luz blanca, decidido a llegar al portal, pero lo que pasó después fue horrible. El hombre no atravesó una membrana porosa como los demás, en cambio cargó contra una pared en llamas, gritando de agonía total mientras su piel y carne ardían ferozmente, y en cuestión de segundos fue engullido por el infierno impio. Su cuerpo fue reducido a meras cenizas. Fue muy lamentable. La compañera del hombre gritó de pena y el resto de la fila cayó en un silencio escalofriante. «Todos tenemos que seguir las malditas reglas, no hay atajos», Milo murmuró solemnemente. Por una vez en la vida entendí lo que quería decir y me quedé boquiabierto al considerar lo que acababa de ocurrir. El hombre que encabezaba la fila había sufrido una muerte agonizante y ardiente, y todo porque fue impaciente. Si tan solo hubiera esperado hasta que sonaran las trompetas, habría cruzado con seguridad al paraíso, o eso pienso yo. Lento pero seguro, la fila avanzaba. Ahora estábamos un paso más cerca de la salvación, pero era probable que nadie cometiera el mismo error. Sin embargo, la situación siguió desarrollándose de forma inesperada. Escuchamos murmullos a lo largo de la línea, docenas de conversaciones separadas, pero que seguramente estaban relacionadas con el mismo tema: la supervivencia. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La gente empezó a cambiar de lugar en la cola voluntariamente, empujándose unos a otros con cuidado y asegurándose de que nadie se saliera de la cola. No hubo muchos cambios en el orden preestablecido.
pero sí que hubo algunos, y estas transferencias aparentemente se realizaron después de un acuerdo mutuo y sin amenaza de violencia. Vaya, me quedé asombrado, sobre todo cuando vi al hombre calvo que ahora ocupaba la nada envidiable posición al final de la fila. Él no parecía temer su inminente condena, en cambio se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Su forma estaba iluminada por el rojo ardiente del vórtice. Lo observé mientras cerraba los ojos y permanecía perfectamente quieto. Era como si estuviera en una profunda meditación. No pude entender por qué en ese momento, pero parecía haber aceptado ese destino. Y con eso las siniestras trompetas sonaron ahogando todos los demás sonidos mientras el ahora familiar ciclo se repetía una vez más. Supongo que la mujer en la parte superior de la fila se había recuperado de ver a su compañero quemado vivo, porque lenta y cuidadosamente avanzó hacia la luz y pasó con seguridad hacia el otro lado. Mientras tanto, el hombre calvo en la retaguardia mantuvo su compostura de monje hasta el final. Él no luchó ni gritó cuando el vórtice lo absorbió, y su cuerpo inerte desapareció en aparente olvido. Yo sacudí la cabeza con incredulidad. Estaba claro que algo importante estaba sucediendo aquí, pero no podía precisar qué era, y cómo nos impactaba. Pero Sandy fue más rápida, lo que supongo que debería haber esperado. Ella siempre había sido más inteligente que yo, y sabía cómo afrontar una situación de crisis. Lo mismo había aprendido durante el incidente 2 años antes. Aún así, aunque creía conocer a mi exnovia, nunca podría haber predicho lo que haría a continuación. «Hola, Milo. ¿Cómo te va?», dijo de repente. Miré por encima del hombro confundido, solo para ver a mi ex dándome una mirada de complicidad. Sí, yo había visto esa mirada antes, y yo sabía muy bien lo que significaba. Ella quería que confiara en ella y mantuviera la boca cerrada, y eso es lo que yo hice. Sospeché que quería que Milo se diera la vuelta para poder hacer contacto visual, pero ya sabía que eso no sucedería. Por alguna razón, nuestro misterioso nuevo amigo estaba decidido a mantener la vista mirando hacia adelante. «Estoy muy bien. ¿Por qué lo preguntas?», respondió con una respuesta que me pareció muy extraña. Sandy parecía frustrada por la respuesta de Milo, pero aún así perseveró. «Bueno, siento que los tres estamos juntos en esto, pero no sabemos nada sobre ti, Milo. Como sabes, Joshua y yo teníamos una relación seria. Las cosas no funcionaron, pero todavía estamos muy cercanos, y compartimos la custodia de nuestro hijo». Me di la vuelta en estado de shock y abrí la boca para desafiar a mi ex, pero cuando lo hice, ella me lanzó una mirada dura y se llevó un dedo a los labios, diciéndome en silencio que me quedara callado y siguiera adelante. Obviamente ella estaba mintiendo, nunca tuvimos un hijo juntos. Habíamos hablado de ello, pero nuestra relación terminó abruptamente poco después del incidente, y nuestros sueños de tener una familia murieron al mismo tiempo. Pero ahora Sandy afirmaba que teníamos un hijo juntos. No entendía por qué había inventado este chico ficticio, pero pronto lo descubrí. ¿Tenían un hijo?, Milo preguntó vacilante. «Sí, así es. Su nombre era Kevin y tiene 2 años. A veces es un verdadero bribón, pero es tan dulce como un ponche», Sandy respondió sin demora. Me sorprendió lo profundamente involucrada que estaba ella en esta mentira que había inventado de la nada. Era aterrador cómo estaba dispuesta a añadir detalles para que pareciera más convincente. «Estaba conduciendo para recoger a mi hijo en la casa de mis padres cuando sucedió todo esto. Solo espero que no esté demasiado molesto y se pregunte ¿dónde está su querida madre?». Dejó esta frase flotando en el aire por un momento. Supongo que para lograr el máximo impacto emocional. No podía soportar mirar a mi exnovia y no deseaba ser parte de su engaño. Pero sin embargo no me atrevía a hablar en contra de ella, porque me di cuenta de que todavía tenía una deuda enorme con ella. Milo no había respondido verbalmente a las palabras de Sandy, pero ella finalmente siguió con una pregunta. «Oye, Milo, ¿tienes hijos?», preguntó decididamente. La respuesta de Milo me sorprendió porque su habitual conducta fría se rompió, y de repente se molestó y enojó. «No, yo nunca tuve hijos».
Mi esposa y yo queríamos hacerlo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Él escupió. Creo que Sandy quedó desconcertada por su respuesta emocional, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su artimaña. Creo que Sandy quedó desconcertada por su respuesta emocional, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su artimaña. Lamento mucho escuchar eso, Milo. Pero tenemos un bebé y en una situación como esta, ¿no crees que los padres deberían tener prioridad? Dijo en lo que yo sabía que era una simpatía fingida. De repente lo entendí. Supongo que tardé en entender lo que estaba haciendo mi ex, pero ella siempre decía que yo no era el cuchillo más afilado del cajón. Milo estaba delante de nosotros dos en la fila, por lo que llegaría a la seguridad de la luz antes que nosotros. Podríamos sobrevivir de cualquier manera, pero ella estaba cubriendo sus apuestas, tratando de que Milo cambiara voluntariamente de lugar para que unos padres amorosos pudieran sobrevivir y regresar a casa con su hijo. Supongo que esta mentira también pretendía ayudarme, pero aún así no me agradaba. Ya habíamos dicho demasiadas mentiras, y nuestro engaño también debía tener consecuencias. Sin embargo, no dije ni una palabra y esperé la respuesta de Milo. Pero antes de que tuviera la oportunidad de responder, las trompetas sonaron una vez más. Mientras nos tapábamos los oídos, el patrón familiar tuvo lugar ante nuestros ojos, con una figura apareciendo hacia la luz y otra siendo absorbida por el vórtice. Posteriormente, un individuo se separó de la línea y entró en la sombría zona de muerte. Me sorprendió ver que esta figura era poco más que un niño, un adolescente con horror salvaje en sus ojos. No vi si el pequeño fue empujado o si corrió, pero era rápido y parecía decidido a escapar. Inevitablemente, una pandilla de 3 demonios sedientos de sangre emergió de las sombras y agarró al pequeño con sus garras, pero sorprendentemente él los esquivó a todos. Superó al trío de monstruos y corrió hacia la oscuridad. Desapareció de la vista, y por un breve momento pensé que realmente podría llegar a algún lugar seguro, pero luego escuchamos un grito espeluznante, seguido de cerca por el crujido de huesos. Y al siniestro sonido de una enorme bestia mordiendo la carne, y me di cuenta, el chico había sido víctima de algún horror aún invisible que miraba entre las sombras. Mi corazón se hundió en ese momento, pero el tortuoso plan de Sandy todavía estaba en juego. Como era de esperar, Milo no reaccionó ante la muerte violenta del pequeño, pero sí recordó la conversación que estábamos teniendo antes de que sonaran las trompetas. Entonces, ¿crees que deberías ir delante de mí solo porque tienen un hijo? Preguntó. Su voz estaba volviendo en un tono característico y sin emociones. Permanecía en silencio, pero Sandy habló en nuestro nombre. Sí, francamente sí. No quiero ser bastante mala al respecto, pero merecemos la oportunidad de volver a ver a nuestro hijo. Sí, en ese caso es verdad, pero si realmente estamos muertos, ¿qué diferencia haría? Mike lo soltó. Tuve que admitir que tenía un buen punto aquí. No sabía cómo respondería Sandy a esta pregunta directa que abrió un gran agujero en su historia, pero por supuesto tenía un argumento preparado de antemano. No sabemos si estamos muertos. No es seguro. Sí, hemos sido abducidos. Alcanzar la luz podría llevarnos a casa. Y además, incluso si hemos fallecido, ¿no crees que los padres amorosos merecen ir al cielo? No sabía cómo reaccionaría Milo ante esta pregunta capciosa, pero ciertamente no esperaba lo que pasó después, porque de repente él empezó a reír, al principio en voz baja pero cada vez más fuerte. Su risa no era de alegría, no, más bien estaba lleno de amargura y desprecio. Me di vuelta para mirar a Sandy solo para descubrir que estaba tan desconcertada como yo. No tuvimos más remedio que esperar hasta que Milo terminara su risa loca y abriera la boca para hablar. Su voz ahora estaba llena de ira apasionada. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? Esperaba que hubiera algún reconocimiento, algún remordimiento, pero ahora me doy cuenta de que esto está más allá de ustedes dos, dijo. Sacudí la cabeza confundido, sintiendo que había algo que debería haber captado, pero lamentablemente permanecía ajeno. Lo siento, Milo. No te entiendo.
Dije nerviosamente. No lo haces, ¿verdad? Bueno, tal vez ya sea hora de que vean mi cara. Él respondió, y con eso lentamente comenzó a darse la vuelta por primera vez. Me quedé ahí con nerviosa anticipación, todo mi cuerpo temblaba porque sospechaba de que lo que veríamos no sería nada agradable, y cuando su rostro se iluminó retrocedí horrorizado cuando mi recuerdo más doloroso regresó para golpearme el vientre. El rostro de Milo era en realidad una grotesca máscara mortuaria. Sus ojos muertos estaban desorbitados, y su frente estaba cubierta de sangre fresca. Su piel parecía de cuero, y cuando abrió sus labios crujientes, un agua verde brotó de su boca y fosas nasales. Escuché a Sandy gritar detrás de mí y estaba a punto de hacer lo mismo, pero en ese momento las trompetas sonaron, esta vez más fuertes que nunca. Caí de rodillas y enterré la cabeza entre las manos, pero el todopoderoso estruendo era demasiado intenso. Sentí como si mi cabeza estuviera a punto de explotar, y luego me encontré perdiendo el conocimiento cuando de repente todo mi mundo se volvió negro. Y luego me encontré en otro lugar y en otro momento, retrocediendo a un momento de mi vida que había hecho todo lo posible por olvidar. Sandy y yo estábamos en mi auto, conduciendo por un camino rural solitario a altas horas de la noche. Regresábamos a casa después de una noche y estábamos de muy buen humor. Ambos habíamos estado bebiendo. Estaba conduciendo y seguramente superé el límite, pero había hecho este viaje una docena de veces antes, y pensé que estaría bien. Recuerdo que los dos nos reímos de un chiste compartido. Miré hacia el asiento del pasajero, mirando los ojos traviesos de Sandy, y sintiendo mucho amor por ella en ese momento, pero debía haber mantenido mis ojos en la carretera porque no vi al peatón hasta que fue demasiado tarde. Un pánico repentino se apoderó de mí cuando pisé el freno con fuerza, pero golpeé al hombre de frente horrorizado cuando su cuerpo roto fue arrojado sobre el capó antes de estrellarse contra el parabrisas. Detuve el auto cuando el cuerpo cayó pesadamente al suelo y me quedé congelado, todavía agarrando con fuerza el volante y en estado de shock. Lentamente me giré para mirar a Sandy y vi una expresión de puro horror grabada en su rostro. «Joshua, ¿pero qué has hecho?», ella susurró. Yo no tenía la respuesta. Después de un tiempo salimos del vehículo y fuimos a ver la víctima. Lo que encontramos fue un hombre sangriento y destrozado, un cuerpo humano roto casi hasta quedar irreconocible. Ambos estábamos seguros de que había muerto. Sandy y yo nos quedamos ahí bajo los faros, al costado de la carretera abandonada, mirando el cadáver del joven que acababa de atropellar. Y entonces realmente comencé a entrar en pánico. «Oye, Sally, ¿qué carajo voy a hacer? He eliminado a un hombre. Me mandarán a prisión por esto». «No, eso no va a suceder», ella respondió con firmeza, entrecerrando los ojos mientras tomaba el control de la situación. «No hay testigos. Nadie lo vio. Nadie vio qué pasó». Hizo una breve pausa dejando que esas palabras asimilaran. «El agua está solo unas 5 millas de aquí. Podemos, simplemente desaparecerlo». Yo la miré con sorpresa e incredulidad, disgustado por la sugerencia, pero por supuesto yo seguí su plan. No quería afrontar las consecuencias de mis acciones y por eso conspiré con mi novia para encubrir el crimen. Con cierta dificultad levantamos el cuerpo, luego lo cargamos en la cajuela de mi auto. Recuerdo vívidamente haber visto la grotesca máscara mortuaria del hombre. Sus ojos sin vida estaban mirando hacia el cielo nocturno. Todo mientras cerrábamos el baúl de golpe y lo sellábamos adentro. Condujimos hasta el lago. Salimos del auto en lo alto de un embarcadero en desuso después de soltar el freno de mano, obviamente observando en silencio solemne cómo el vehículo rodaba hacia abajo y desaparecía bajo la superficie del agua. Ella y yo hicimos el largo camino a casa esa noche sin apenas pronunciar una palabra cuando nos dimos cuenta de la gravedad de nuestro crimen. A la mañana siguiente denunciamos el robo del coche. Sandy le entregó el informe a un oficial de policía desinteresado que no hizo demasiadas preguntas. Unos días más tarde, escuchamos en las noticias el informe de una persona desaparecida, un joven que había estado caminando de noche y nunca llegó a casa. En los días y semanas siguientes vivía en un estado de ansiedad constante.
temiendo siempre que alguien llamara a la puerta, pero la policía nunca hizo la conexión y tampoco encontró el cuerpo. Supongo que fue unos 2 meses después cuando ella y yo estábamos viendo la televisión en casa y de repente hubo una conferencia de prensa en la que una mujer con los ojos llorosos daba una declaración con una fotografía del hombre desaparecido enmarcada detrás de ella. Suplicó que cualquiera que tuviera información se acercara y lloró mientras le rogaba a su marido que volviera a casa. El nombre del hombre desaparecido era Milo. De repente mis oídos se llenaron con el sonido de las trompetas y fui devuelto al oscuro infierno, excepto que las circunstancias habían cambiado durante mi estancia. Lo primero que noté, incluso antes de abrir los ojos, fue el calor agobiante. Antes este lugar había estado helado, pero ahora era todo lo contrario. Y simultáneamente mis fosas nasales se llenaron de un horrible hedor a azufre y carne quemada, haciéndome vomitar de asco. Pero cuando abrí los ojos casi salté de mi piel y comencé a tropezar hasta que un par de brazos me agarraron y me sostuvieron. Recuerda las reglas, quédate dentro de las líneas y no podrán atraparte, fue lo que me gritó al oído, su voz casi audible por encima del todopoderoso estruendo. Era Sandy, y me tenía fuertemente sujeto. La miré a los ojos muy abiertos, preguntándome si había experimentado el mismo flashback desgarrador que yo tuve durante nuestro apagón. La mirada de horror grabada en su rostro ahora demacrado me dijo que seguramente sí, pero esa no era la razón por la que estaba tan asustada. Los demonios ya no estaban en las sombras, estaban parados justo a nuestro lado, tan cerca que podía oler su aliento fétido que apestaba a carne podrida y ver la sangre goteando de sus afilados colmillos. Había media docena de bestias visibles a ambos lados de las líneas blancas que parecían soldados en posición de firmes. No hicieron ningún intento de atacar, pero los monstruos nos lanzaron miradas asesinas a través de sus ojos rojos y ardientes, y chasquearon sus largas garras como si anticiparan ansiosamente las muertes que se avecinaban, pero no podían llegar hasta nosotros, no mientras permaneciéramos en la fila, y la cola ahora era mucho más corta. Supongo que ella y yo habíamos estado parado fuera por más tiempo del que habíamos pensado, mientras revivíamos nuestros pecados pasados, porque mientras que la fila alguna vez incluyó cientos de almas perdidas, ahora éramos solo 5. La puerta de la luz blanca estaba justo frente a nosotros, mientras que el vórtice carmesí yacía detrás de nosotros. Las dos puertas competían para ahogar la oscuridad, pero el calor intolerable y el hedor repugnante venían de nuestra parte trasera, y no tenía ninguna duda de que el vórtice era un portal al mismísimo infierno. En el momento que siguió, el aterrador proceso se repitió, cuando la figura anónima al frente de la fila cruzó, y la mujer detrás de Sandy gritó mientras el infernal remolino la absorbía hacia adentro. Y entonces solo quedábamos nosotros 3. En todo el caos casi me olvido de Milo, pero el demonio todavía estaba frente a nosotros. Sus ojos sin vida ardían de rabia mientras saboreaba su momento de venganza. Díganme, ¿ustedes dos sienten alguna culpa? ¿Algún remordimiento por lo que me hicieron? ¿Por lo que me quitaron la vida? Gruñó a través de sus fauces podridas. Luché por encontrar las palabras para responder mientras experimentaba una sensación desagradable y ardor en la parte posterior de mi cabeza. Sabía que ya no podía esconderme de esto. Milo, por supuesto que lo lamentamos, hombre, pero eso fue un accidente. Tienes que creerme. Milo volvió a reír amargamente. «Un accidente», exclamó enojado. «¿Fue un accidente cuando me metieron en el baúl y empujaron su auto al lago? ¿Eso fue un maldito accidente?» Hizo una breve pausa y sus ojos sin vida se entrecerraron. «Todavía estaba vivo cuando entré al agua, ¿sabían?» Yo sacudí la cabeza con incredulidad y murmuré, No, eso no fue posible. Eso es verdad. Me asfixié lentamente dentro de ese baúl y nunca encontraron mi cuerpo. Mi esposa nunca logró cerrar este ciclo, nunca pudo llevarme a casa y todo esto es gracias a ustedes dos.
Milo ahora estaba más allá de la furia mientras rugía y cargaba hacia Sandy y hacia mí con los brazos extendidos. «¡Joshua, deténlo!», Sandy gritó, pero él ya estaba sobre mí. Sus manos esqueléticas envolvían mi garganta en un intento de estrangularme. Me defendí con todas mis fuerzas, atacando a Milo y empujándolo a un lado. Y por supuesto, se salió de las líneas. Milo soltó mi garganta mientras los demonios se apoderaban de él. Sus ojos se iluminaban con un hambre voraz mientras clavaban sus garras en su carne. Milo no peleó ni gritó cuando se lo llevaron. Simplemente nos miró con triste resignación mientras lo arrastraban hacia la oscuridad. Miré las manos con incredulidad y me di cuenta de que había eliminado a este hombre inocente por segunda vez. El resto de los demonios se retiraron en este punto, riéndose cruelmente mientras regresaban a las sombras. Mientras los veía irse, sentí una inmensa culpa carcomiéndome y supe que debería haber sido yo. Fue Sandy quien me sacó de mi trance, colocando una mano firme sobre mi hombro y obligándome a mirarla a los ojos. «Joshua, ¿estás bien?», preguntó con simpatía. Yo sacudí la cabeza y murmuré: «No, yo soy un maldito criminal, un asesino. Hiciste lo que tenías que hacer, Joshua. Estabas tratando de protegerme, pero necesito tu ayuda por última vez». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», respondí confundido. Ella suspiró profundamente, probablemente frustrada por mi falta de conciencia. «Vamos, Joshua, ahora solo quedamos dos. ¿Qué pasará cuando suenen las trompetas?». Y de repente me puse al día. Yo estaba parado frente a Sandy en la fila y yo era el más cercano a la luz blanca de la salvación. «Oye, ¿quieres intercambiar lugares?», dije siniestramente. «Tú quieres que me sacrifique por ti». Me preguntaba qué pensaba sobre esta idea. Ciertamente no era una oferta atractiva. Estaba aterrorizado por el vórtice y al infierno que había más allá. Claro que lo estaba, pero ¿arruinaría a la mujer que una vez amé para salvar mi propio pellejo? Nunca se me había pasado por la cabeza que llegaría a hacer esto, pero creo que ella siempre había previsto este resultado. Sandy siempre había estado un paso por delante, y al final tuvo las palabras para persuadirme. Ella tomó mi mano con más fuerza, con lágrimas en los ojos, mientras su tono se volvía cada vez más emotivo. «Sé que es mucho pedirte, Joshua, pero recuerda, te salvé después del accidente. Dijiste que no podías enfrentarte a la cárcel, y yo hice que el problema desapareciera. No merezco sufrir por tus pecados, lo sabes, Joshua». Abrí la boca para responder, pero se nos acabó el tiempo. Las trompetas sonaron con fuerza, ahogando nuestra conversación. Necesitaba tomar una decisión ahora mismo, y lo hice con el corazón por encima de la cabeza. En un instante agarré la cintura de Sandy, abrazándola y besándola una última vez antes de empujarla delante de mí en la fila. El terrible estruendo hizo imposible cualquier otra palabra, pero en el último momento ella me devolvió la sonrisa gentilmente y articuló gracias. Y mientras lo hacía recordé toda la ternura y el amor que alguna vez nos tuvimos el uno al otro, pero no pude escapar de la persistente sospecha de que ella había estado jugando conmigo. Ella no esperó, pronto me dio la espalda y caminó con confianza hacia la luz. Y luego sentí la atracción irresistible detrás de mí mientras el todopoderoso vórtice me succionaba. Sentí mi piel arder y el aire saliendo de mis pulmones. Y luego me fui de ese lugar para nunca regresar. No sabía exactamente qué esperar una vez que recuperara la conciencia y me adaptara a mi nuevo entorno. Sabía que no iba a ser un buen lugar, pero mi mente aterrorizada se llenó de imágenes de lagos de azufre en llamas y demonios sádicos empuñando horcas, pero el espacio en el que me encontré fue bastante inesperado. Yo estaba dentro de un auto, sentado en el asiento del conductor, pero no era un vehículo cualquiera, era mi coche de 2 años antes, el mismo coche que conducía la noche del accidente, la noche en que yo eliminé al pobre Milo por primera vez. Y eso no fue todo, estaba bajo el agua rodeado por un líquido oscuro que fluía por todos lados, con la única iluminación proveniente de la luz sobre el tablero. Comencé a entrar en pánico, luchando por respirar mientras intentaba desesperadamente abrir las puertas, solo para descubrir que no se movían. Luego pateé el parabrisas, que ya estaba destrozado la noche del accidente, pero cuando pateé el cristal descubrí que era duro como una roca e irrompible. Grité de furia y frustración.
Golpeé el volante con los puños y escuché el sonido ahogado de la bocina, pero entonces me tomó por sorpresa una voz profunda y escalofriante detrás de mí que decía: «Yo no me molestaría si fuera tú. No hay manera de salir». Salté y me di la vuelta, viendo una figura oscura sentada en mi asiento trasero. Sabía que no había estado ahí ni un segundo antes, por lo que aparentemente se había materializado de la nada. El hombre, si eso era lo que era, parecía bien vestido con un smoking finamente confeccionado. Tenía una camisa blanca sin costuras y una pajarita negra. No pude ver su rostro ya que permaneció escondido en las sombras. Hasta ahora solo me había ofrecido lo que parecía un consejo. Sin embargo, había algo muy inquietante en su tono de voz y su comportamiento, por lo que supuse que este misterioso individuo no era amigo mío. Sentí que la historia se repetía y temí lo peor, luchando por hablar con labios temblorosos y preguntando: ¿Qué es este lugar? ¿No es obvio?, respondió la figura sombria. Por supuesto que lo era, y necesitaba afrontar la sombría realidad de mi situación. Estoy en el infierno, ¿no? Este es mi infierno personal. El hombre de la sombra respondió con una risa maliciosa antes de decir: ciertamente no, Joshua. Esta es una especie de casa de transición. Llámalo purgatorio si quieres. Créeme, lo sabrías si estuvieras en el infierno. Y no te lo recomiendo. Experimenté una oleada de emociones en ese momento. Alivio, seguro, pero como siempre estaba confundido. No lo entiendo. Fui absorbido por el vórtice. Olía el azufre. Sentí mi cuerpo arder, exclamé. Tú hiciste una suposición. El hombre respondió abruptamente. Alguien te dijo que un portal conducía al cielo y el otro al infierno, ¿no? Yo reflexioné sobre sus palabras por un momento hasta que la horrible implicación se hizo evidente. Lo sé. ¿Pero qué le pasó a Sandy? El hombre suspiró antes de responder. Oh, bueno, ella está en otro lugar. No te preocupes por ella ahora, Joshua. No la volverás a ver, al menos durante un tiempo. Yo tragué saliva, sintiendo un escalofrío al pensar en mi exnovia y temer por su seguridad, pero parecía que no había nada que pudiera hacer por ella en este momento. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué será de mí? Hubo una larga pausa casi insoportable antes de que el hombre de la sombra me respondiera. Seré honesto contigo, Joshua. Nos tienes en un aprieto. Por un lado, cometiste un pecado atroz en el plano mortal, pero luego hiciste un noble sacrificio en las tierras de las sombras para salvar a una mujer que una vez amaste. Tu sacrificio fue inútil al final, pero no debías saberlo. Necesitaremos algo de tiempo para considerar tu destino, Joshua. Mientras tanto, puedes quedarte aquí en esta prisión acuosa que tú mismo has creado. Experimenté pánico renovado y también ira, gritando antes de tener la oportunidad de pensar. No puedes retenerme aquí, no me quiero quedar. La reacción del hombre de las sombras fue instantánea y furiosa. Se inclinó hacia adelante, permitiéndome ver sus horribles ojos a través de la oscuridad, orbes ardientes y carmesí que me recordaron el vórtice al que me había arrastrado. Era fascinante y sin embargo aterrador al mismo tiempo. Cuando habló, su voz resonó como el gemido de una banshee. Harás lo que te digamos. No me pongas a prueba, miserable mortal. Yo puedo hacer que todas tus peores pesadillas se hagan realidad. Él gritó. Nunca había estado tan asustado como en ese momento. Ni siquiera mi existencia mortal, ni siquiera en las tierras de las sombras. Fuera lo que fuese esta entidad, me di cuenta de que podía infligirme un sufrimiento que ni siquiera podía imaginar. No tenía palabras para responder, así que simplemente agarré el volante y bajé la cabeza en mansa sumisión. Perfecto, muy bien. Adiós, Joshua. Hasta que nos encontremos de nuevo. El hombre de las sombras dijo con satisfacción engreída. Nerviosamente miré por el espejo retrovisor y vi a la entidad derritiéndose en el asiento de cuero, y luego me quedé solo. Hasta el día de hoy sigo atrapado en esta tumba de agua, mirando el fondo del lago que fue el escenario de mi peor crimen. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Lo único que sé es que no me puedo ir, no a menos que me liberen. Supongo que el hombre de las sombras eventualmente regresará para revelar mi destino final, pero por ahora lo único que tengo es tiempo. He tenido lo que parece una eternidad para aceptar lo que he hecho. Pienso en Sandy a menudo y en Milo también.
Quizás los volveré a ver alguna vez. Eso espero, porque cuando todos mis pecados y arrepentimientos desaparezcan, todo lo que quiero hacer es enmendar las cosas. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.